Porque para el pueblo español actual, la propaganda le ha hecho ver que quien se opone a este sistema es que no es un demócrata. Y yo me opongo a este sistema y soy un demócrata. Entonces yo luché contra Franco porque hay una contradicción. Lo que hay hoy en España, la monarquía que hoy hay en España, es un producto del franquismo. Es decir, no hablo solo del rey, hablo del sistema. Creo que lo esencial del franquismo está vivo en el propio régimen de esta monarquía y en el pensamiento de la clase dirigente y en la actuación de la clase dirigente. Y voy a demostrarlo. ¿Por qué? Y en concreto. Lo característico del franquismo, que es un régimen construido político, la vida pública se construye de arriba hacia abajo, es exactamente igual que hoy, donde toda la vida pública está construida de arriba a abajo. No solo en la instalación del régimen, sino en su funcionamiento. Segundo, la dictadura, lo que define una dictadura es la carencia de libertad política. Hay otras libertades, pero si se utiliza la palabra libertades formales, que no había libertad de expresión, que no había libertad de asociaciones, todos esos son términos relativos. Porque, claro, que la libertad es aquello que tenemos, que queremos utilizar. Y los que estaban los partidarios de Franco, el régimen franquista, consideraban que tenía todas las libertades del mundo. Ahora, los que tenían una ideología vencida no tenían libertades. Hoy, el consenso ha sustituido a la fuerza de la dictadura para impedir la libertad política. Hoy el consenso impide la libertad política e incluso la libertad de pensamiento. Y se produce el resultado. Los gestos que usted hace es mejor demostrarlo con palabras y con argumentos. Yo le digo a usted que el régimen actual español... Los gestos son de don Juan Pablo Fusi, digo, porque no, como no ha habido un contraplano, tengo yo que aclarar. No digo que ahora me contestará. Yo sostengo que el régimen actual, igual que la dictadura, ha cambiado porque hay unas libertades públicas que entonces no existían, pero que el régimen se define por dos características. El de la monarquía. Uno, que no es un sistema representativo del ciudadano. El ciudadano no tiene poder ninguno ni para elegir a sus representantes, ni para elegir a su gobierno. Esa dimisión de esa libertad se ha entregado a los aparatos de los partidos. Dos, este régimen no es electivo. Los ciudadanos no eligen, votan, ratifican, pero no eligen. Y esto que yo digo aquí lo dice lo mejor del pensamiento que defiende un sistema parecido en Alemania, en Italia. Por tanto, mi conclusión es que lo esencial del franquismo, que es construir la vida pública de arriba a abajo, que no haya diversidad de opiniones. El franquismo lo consigue con la fuerza, con la represión, y aquí se consigue lo mismo con el consenso. Y tercero, que en el franquismo no era un régimen representativo del ciudadano, representaba a la clase dirigente del franquismo. Hoy, las elecciones que ustedes votan, donde todo el mundo cree que es libre, no lo es. No tiene ninguna libertad ni para designar candidatos ni para elegir a las personas. Bueno, y la teoría... Bueno, pues tiene libertad para cambiar los gobiernos. No, señor, no la tiene. Bueno, voy a decir por qué. Bueno, yo le voy a decir, antes déjeme que le diga que ha habido, por lo menos hasta 1981, que no puede cambiar los gobierno de UCD con unas determinadas políticas, en las cuales, entre otras personas, ejerció el poder el señor Ricardo de la Cierva. Hubo un cambio electoral verdaderamente determinante, que es el triunfo de los socialistas del 82 al 96, y ha habido una tercera, etapa en la cual después el Partido Popular, un partido de carácter más conservador, etcétera, gracias al voto de los españoles, que por lo visto no tiene ninguna importancia, ha desplazado del poder a el equipo anterior, cambiándose bastantes cosas o iniciándose nuevas políticas educativas, etcétera. Segundo, en las comunidades autónomas, resulta que para bien, para mal, no entro en eso, gobiernan nacionalistas vascos en un sitio, en nacionalistas catalanes en otro, tienen políticas. Bueno, yo creo que si eso no es capacidad de decisión del electorado para determinar quiénes son los gobiernos y políticas concretas que esos gobiernos ejercitan, pues ya me dirá usted. Pues se lo voy a decir. Los electores, la teoría electoral dice que el pueblo puede corregir los defectos de su elegido porque después votando a otro. Y usted sigue diciendo implícitamente, está basado en lo mismo, que el pueblo puede, si el PSOE no le ha gustado su actuación o UCD, vota a otro. Y cree que con eso el pueblo tiene una libertad. En primer lugar, eso es verdad en la teoría liberal. Eso es verdad si el sistema español de elecciones fuera representativo del elector.
si hubiera sistema mayoritario, si fuera una persona que se presenta de diputado a representante por Cádiz o por una circunscripción pequeña, claro que si se porta mal puede ser cambiado. Pero cuando es un partido, cuando son sistemas de listas, eso es imposible, porque el español no tiene medio de suprimir a un partido. El Partido Socialista ha hecho las barbaridades que ha hecho y tiene 9 millones de votos. ¿Por qué? ¿Hay que concluir con eso que los 9 millones de votos son 9 millones partidarios de la corrupción? No, porque no pueden hacer otra cosa. No, pero y por eso no son libres. Y no quisiera monopolizar el debate, que lo que usted está diciendo es que si es necesario, usted prefiere otro tipo de leyes electorales, otro tipo de representatividad, listas abiertas, yo podría estar... No, listas abiertas nada. Las listas abiertas son tan antidemocráticas como las cerradas. Digamos que usted puede criticar elementos que configuran el actual sistema de partidos políticos en España. Me parece muy bien. Eso no significa que el pueblo español no tenga capacidad de decidir cambios importantes y sustanciales de gobierno. No lo tiene. Son dos cosas Esa distintas. capacidad la tienen los aparatos de los partidos. Ellos se limitan a ratificar. Un elemento para complejificar el problema. A mí quizás lo que más me desazona en la situación actual es la dificultad de definir lo que todos sabemos constituye la condición previa de un sistema democrático y garantista, previa incluso al sistema electoral y al voto, porque es lo que opera como la garantía del propio sistema electoral y el voto, que es el sistema bien establecido de división y autonomía de poderes. Eso que Montesquieu definía bajo la forma de le pouvoir arrête le pouvoir, el poder contrarresta al poder, y que es la única garantía. Los sistemas garantistas democráticos no reposan sobre la idea de la buena voluntad o del consenso, no, al contrario, reposan sobre una radical desconfianza que establece que solo la contraposición de poderes con capacidad de enfrentarse unos a otros puede garantizar la legítima defensa del ciudadano. Pero eso, don Gabriel, sería más propio de un debate sobre los sistemas democráticos. Voy exactamente a ello. En el franquismo el planteamiento era de una coherencia absoluta. La centralización del poder exigía que no quedase espacio para poderes que operasen en modo autónomo. Lo que a mí me produce una alarma extrema es eso que sucede en el momento en el que, mediante la elaboración de la ley orgánica del Poder Judicial en los primeros años de gobierno felipista, lo que se efectúa es precisamente una estructuración en función de la cual los órganos del Poder Judicial son designados por el Poder Legislativo, el cual, a su vez, dados los reglamentos internos de funcionamiento, es prácticamente nada más que el brazo ejecutor del Ejecutivo. ¿Qué queda de la división de poderes? ¿Está usted de acuerdo entonces con la tesis de Antonio García Trevijano? ¿Qué queda? Yo estoy de acuerdo también con ese análisis. Estoy tratando de complejificar. ¿Y lo puede razonar? Queda minuto y medio. Última intervención antes de la publicidad. Muy brevemente. En este momento tenemos no solo separación de poderes, sino fusión de poderes. La fusión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ¿Por qué? A eso es a lo que me diría yo que el felipismo es en algún modo la fase superior del franquismo, es decir, el modo en el cual el franquismo se dota de un sistema discursivo legitimista, porque la ley orgánica del Poder Judicial es la quintesencia del felipismo. Bien. El Poder Judicial está sometido al Consejo General del Poder Judicial, que está elegido por los partidos, es decir, por la cúpula de los partidos, o sea que la cúpula del partido controla el funcionamiento del Poder Judicial. Pero controla también el funcionamiento del Poder Legislativo. Primero, porque es el que presenta los proyectos de ley, y segundo, porque la mayor parte de los diputados miran hacia atrás para que les digan cómo tienen que votar. Lo decide el representante de la cúpula del Poder Ejecutivo. O sea que el Gobierno asume el Poder Ejecutivo como Gobierno, el Poder Legislativo por el controla la mayoría y el Poder Judicial por el controla el Consejo General del Poder Judicial. Muy brevemente, yo diría, enlazando con lo que estábamos comentando, que cualesquiera que sean los defectos que se encuentren en el actual ordenamiento jurídico español, político español, y cualesquiera que sea el juicio que nos merezcan los distintos gobiernos que han gobernado desde 1975 en adelante, lo que creo que debe quedar clarísimamente a la opinión pública es que el actual régimen democrático es una ruptura radical con el régimen de dictadura y poder personal y régimen autoritario que gobernó España, con las razones históricas que sean, desde 1936-39 hasta 1975, y que lo demás es confundir verdaderamente la percepción más clara que debe tenerse por parte de quienes nos vean y escuchen. Y don Ricardo Lacero también tenía pedida la palabra. Pues para decir tres cosas, telegráficamente. Primero, voy a coincidir en algo muy importante con el profesor Fusi, pero no en su concepto de ruptura. El régimen actual proviene del régimen anterior por reforma, estrictamente seguida bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas, que tuvieron muchísimo cuidado en garantizar una reforma y no una ruptura. Lo que pasa es que es una reforma,
que ha llevado a resultados antitéticos en muchas cosas. Bueno, en cambio sí que estoy muy de acuerdo con el profesor Fusi en que el régimen actual es un régimen democrático, que los españoles pueden cambiar sus gobiernos y que, eso sí, este régimen democrático que es auténtico, es un régimen imperfecto, y él ha señalado algunas imperfecciones tremendas, y en virtud de esas imperfecciones puede ser un régimen amenazado también. Esta democracia tal vez no sea excesivamente estable, aunque parezca aparentemente que sí, porque está muy amenazada desde dentro, pues por esas disfunciones de la justicia, por ese entremezclamiento entre los tres poderes. Cierto personaje que no voy a nombrar tenía algo de razón cuando decía que Montesquieu había muerto. Pues eso es una cosa que no conviene nada. No lo nombrará usted, pero lo nombraré yo, es don Alfonso Guerra, digo, para que no haya sobreentendido. Bueno, pues don Alfonso Guerra tenía más razón de la que se cree. Dando como normal algo que yo considero es la extrema violación y la herencia más siniestra del franquismo, la idea de que hay una esfera del Estado que escapa al control judicial. Si hubiera que elegir entre la dictadura que existió anteriormente y el sistema actual, por mi parte y por parte de los demócratas, no tenemos opción ninguna, elegimos lo que hay. Pero es que de la misma manera que bajo el franquismo se decía, para que Franco durara, que Franco no tenía más alternativa que el comunismo, hoy se dice que no hay más alternativa a lo que hay que el fascismo. Y no es verdad. La alternativa a lo que hay es la democracia. Y lo que me extraña de ustedes, intelectuales, historiadores, no hablo de todos, lo que me extraña es que digan que esto es democracia y sin embargo estarían dispuestos a admitir conmigo que no hay separación de poderes y que el régimen electoral no representa al que vota, sino a los jefes de partido que ponen a los diputados. Si ustedes niegan las características de la democracia y siguen llamando democracia al sistema. Yo soy más sincero, como veo que no hay separación de poderes y que el ciudadano no puede elegir a sus candidatos que lo representen en el Parlamento, sino que tiene que ratificar unas listas que hacen otros señores sin consultarle, digo, esto no es democracia. Partidos. Mi impresión es que hemos llegado a un punto en el que o bien entramos en fase constituyente, es decir, o bien entramos en reforma constitucional, o nos hundimos en una corrupción sin fondo. Bueno, pero... Lo siguiente, le consta a todo el mundo que no existía una división de poderes en la época franquista, pero se ha hablado, y de hecho usted ha defendido antes la postura de que existe ahora una fusión entre esos tres poderes. ¿No le parece mucho más detestable que exista ahora cuando en realidad todo el mundo antes sabía que no existía y ahora parece como que existen muchas más libertades, como que, bueno, en fin, esta es mi pregunta. Bueno, yo el argumento de usted es peor no me resulta nunca interesante ni convincente, porque claro, en la escala del mal es infinito, vamos, llegar al mal absoluto. Yo lo que creo es que efectivamente una de las tragedias de nuestra democracia actual, que es una forma de democracia que se llama la partitocracia, yo he escrito un volumen hace 20 años que se titula La partitocracia, una de las tragedias es la fusión de poderes. A mí eso realmente me parece realmente pésimo en general.